La nube, muy bien. Feliz tarde, mi queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Learning Talk de los días miércoles en la noche, 7 de la noche, hora de Nueva York. Ya saben que pueden encontrar este programa y los anteriores grabados en mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín con doble T. Allí vamos a estar guindando este programa el mismo día de hoy y ya tienen los anteriores y espero que futuros programas. El día de hoy me he visto de gala con, la amistad de mi querido Luis de la Torre que me acompaña en esta sesión. ¿Cómo está, Luis? Muy bien, Adrián, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estás hablando con acento tapatío, ¿o no? No, no todavía, bueno, no sé, el acento cambia, el acento es muy ágil, es fluido. Se adapta, como se dice en mi rancho, se adapta. Bueno, el día de hoy hemos escogido para hablar sobre eh, aprendizaje agile. Aprendizaje agile. ¿Y por qué crees tú que yo le puse ese apellido que suena gringo? Bueno, pues como tú ya tienes tanto tiempo viviendo de este lado, entonces pues te gusta esto de mixtear palabras. Pero fíjate que este tema de agilidad lo conocemos desde hace varios años y hubo un grupo que inició esto y de pronto salió con un manifiesto. Háblanos un poco de ese manifiesto ágil. Fíjate que me gustó mucho el método como este grupo, estas personas eh, digamos, estandarizaron el propósito de su grupo, digamos, la misión de su comunidad. Este documento sale prácticamente hace 21 años a la luz y es la manera como este grupo de cerebros tropicalizaron la idea. Eh, ¿A qué me refiero? Bueno, muy seguramente tú has tenido la oportunidad, igual que yo, de pertenecer a una cámara, a un grupo, a una sociedad. Y finalmente, parte del el crecimiento natural de esos grupos es crear una identidad, crear una misión o crear un eslogan o algo así. Y bueno, ellos crearon esto que se convertiría como, en términos generales, una receta de cocina y la idea de este manifiesto era decir, ¿qué es lo que encontramos nosotros valioso en nuestra experiencia? ¿Qué lecciones aprendidas surgieron de esto? Y siendo personas, como tú sabes, la historia, expertos en computación, expertos en codificación, en sistemas, ellos también tenían esta experiencia que también tú y yo hemos platicado. Esos manuales interminables de operaciones, pues como que no tienen mucho beneficio. Tener un libro ahí, justo como el que tienes allá a tu espalda, pero lleno de instrucciones, no aporta ningún valor. Y ello fue lo que los llevó a este grupo de personas a definir un manifiesto, un documento muy escueto, un documento, digamos, de 2 páginas donde centran los valores de ese grupo, lo que ese grupo considera importante en el momento de trabajar en su área de especialidad y después, digamos, medianamente como una receta de cocina. Estos pasos, estos atributos puntuales que tiene el trabajo que ellos realizaban y que afortunadamente para el resto del mundo eh, adquirió sentido porque al momento que esos señores hablaban de sistemas que en su mundo eran sistemas computacionales y software y todo este eh, segmento, toda esta tecnología de especialidad, el resto del mundo lo interpretamos como sistemas en general, como sistemas suaves, como esos sistemas, esa consecución de actividades que te lleva a un procedimiento final, ¿no? Entonces, siendo un manifiesto enfocado en valores y enfocado en valor agregado, pues fue muy fácil que ese manifiesto se interpretara en todos los otros mundos, en todos los otros ámbitos, en todas las otras disciplinas. Y de ahí fue que muchas personas y muchas organizaciones
lo agarraron y se apropiaron de este manifiesto, de esta, no puedo decir que sea receta de cocina, porque en realidad no es una consecución de pasos, sino más bien es como un decálogo. En este caso son 12, ¿cómo se dice? Duodecálogo o algo así. Fíjate que a mí me hace, cuando lo escuché la primera vez, inmediatamente me vinieron a la mente varios manifiestos importantes, y todos los manifiestos tienen que ver con revoluciones. Yo pienso que ellos quisieron dar la idea de que estaban queriendo hacer una revolución de la agilidad, y por eso le pusieron el nombre de manifiesto. Porque, bueno, son algunos que son icónicos, por ejemplo, el manifiesto comunista, eh, el manifiesto de la Revolución eh, Francesa. Hay varias formas de manifiesto que han sido como muy expandidas en el mundo por el impacto que tuvieron, y yo pienso que ellos lo logran. Este manifiesto ágil le da un marco a las posibilidades nuestras como educadores, en un marco ágil para desarrollar un método que permita principalmente múltiples iteraciones, ¿no? Y además que permita algo que es un hueco negro en la educación, que es la evaluación constante. En periodos cortos de tiempo, la evaluación constante en periodos cortos de tiempo. Cuéntame un poco de tu experiencia en el uso de la metodología en el desarrollo de proyectos de educación. Fíjate que la adquisición o el apropiamiento de esta metodología en mi modo de trabajo fue como muy natural, porque me hacía todo el sentido del mundo. Entonces, justo como tú lo dices, encontramos que estas dos áreas puntuales son áreas donde en general la educación tradicional nunca ha sobresalido. Y creo que esto viene de la premisa que el conocimiento, como dice nuestra queridísima amiga Rubiel, el conocimiento ya conocido durante mucho tiempo fue muy poco. Y durante mucho tiempo había 2 docenas de libros y era lo que había. Y como tú sabes, en los últimos años el conocimiento ya conocido se empieza a expandir y empieza a haber mucho más conocimientos. Llega un momento en que los métodos tradicionales, tanto de enseñanza como de manejo de proyectos, llega a ser obsoleto, porque cuando yo tengo mi libro de texto y el libro de texto ya no es 100% válido, entonces tengo que encontrar una manera de iterar, de incorporar aquello nuevo que se está aprendiendo en lo que yo hacía antes. Entonces, la agilidad a mí me ha aportado esa ventaja competitiva, digamos. Ya no tengo que centrarme en el método como se hacían las cosas antes. Un ejemplo que te quiero dar es el modelo de Six Sigma, ¿no? Este modelo que acuña allí en los 80s y que fue el parteaguas para la mejora continua durante muchos años. Bueno, llega un momento que nos damos cuenta que aunque es una buena herramienta, no tiene la validez, porque hay muchas cosas que se hacen que se salen de ese marco teórico. Entonces ya no se puede hacer la mejora continua con proyectos gigantescos, con proyectos donde recabas información durante meses y meses, porque quizá a lo mejor el proyecto ni siquiera dura ese tiempo. Pero lo que sí es importante es que la percepción de valor del cliente tiene que ser muy puntual, tiene que ser incorporada rápidamente, si no, el cliente tiene la oportunidad que no tenía antes de meterse en la página de internet y buscar otro proveedor inmediatamente, o buscar otro proveedor de servicio, otro producto. Entonces, para mí, por ejemplo, en mis cursos se vuelve una necesidad tener una ventaja competitiva y tener una propuesta de valor muy clara, donde los clientes se acercan conmigo buscándome una propuesta de valor específica. Ya no es, queremos lo mismo de antes y la certificación anterior de toda la vida, sino lo que queremos es algo que nos ayuda a nuestra empresa de hoy a sobresalir y a mejorar, o bueno, en el caso a un curso, ¿no? Ya no puedo tener el mismo curso que daba hace 2 años. Ya simplemente no es ni aceptable ni deseable. Entonces, si quiero poder vender, tengo que estar al frente de la carrera, tengo que estarle ganando a mi competencia, a la gente de otros países que ya venden mi mismo mercado, a la gente de otros ámbitos que ya están entrando a otras disciplinas. Entonces, se vuelve un mercado mucho más fluido. Entonces,
tanto en la educación como en la capacitación. Es como imprescindible el poder tener este tiempo de respuesta mucho mejor, porque simplemente el mundo ya cambió y la expectativa del mundo es diferente, y en 3 meses o 6 meses la expectativa de nuestro mundo, de nuestro mercado, de nuestro cliente meta también vuelve a ser diferente. En el caso nuestro, incluso estamos viendo cómo para desarrollar un diseño instruccional, el diseño instruccional ha cambiado totalmente. Pareciera que no tuviéramos rigurosidad académica al pedirle a un diseñador instruccional que prepare un proyecto de diseño instruccional para un programa, y que luego de apenas habiendo sido ejecutado una sola vez, ya le digamos que tiene que modificarlo. Y es que lo que pasa es que el cambio ocurre antes que el cambio sea necesario. Y cuando nosotros educamos para el cambio que ya ocurrió, entonces el cambio que viene no lo estamos cubriendo con el proceso educativo. Y entonces el desarrollo aquí primero se vuelve, y creo que por ahí viene el vínculo con el mundo del software, viene lo que llaman el desarrollo cooperativo. O sea, hacemos cooperación para diseño instruccional, hacemos cooperación para facilitación, hacemos cooperación y le pedimos cooperación a la gente mientras estudia, mientras están realizando su trabajo. Ayer, antes de que entráramos en esta sesión, hablábamos un poco de la pesadilla para los estudiantes, que los ponen a hacer tareas completamente inútiles para cosas que el estudiante sabe que son total y absolutamente inútiles. Entonces, un estudiante que sabe que algo que está haciendo es inútil, ¿cómo puede tener motivación? Entonces, para aplicar en cuanto al mundo de educación, nosotros necesitamos preguntarle ¿qué podemos hacer nosotros para que el método que estamos utilizando de diseño instruccional y de facilitación en sala es un método ágil? ¿Qué caracteriza a un facilitador ágil y qué caracteriza a un diseño instruccional ágil? Me voy de fácil a difícil. El facilitador ágil, creo que la respuesta nos la puede dar la madre de la naturaleza, ¿verdad? Tenemos animales que en la naturaleza han sobrevivido precisamente por su agilidad. El caso, por ejemplo, de los conejos, de las liebres, del chita, que es el animal favorito de mi hijo Luis Pablo. Son animales que son capaces de responder a un cambio de ruta de una manera prácticamente instantánea. Van leyendo el panorama y van cambiando conforme el mercado meta, digamos, va cambiando. Entonces, para mí ese es un ejemplo. El facilitador que rápidamente puede ajustarse a los cambios que le aporta el medio ambiente. Algo tan simple como falló el micrófono, algo tan simple como el ruido ambiental, algo tan simple como en la sala donde está mi socio de aprendizaje, entra una segunda persona, tercera persona y hace una disrupción en la sala. En el mundo del salón de clase normalmente no sucede eso, y normalmente nuestros maestros, sobre todo los más tradicionales, están acostumbrados a que nada cambia. Ni el salón cambia, ni las paredes cambian, ni siquiera el color del pizarrón cambia. Pero los que trabajamos en un mundo un poquito más electrónico, digámoslo así, pues más bien estamos acostumbrados al otro. Estamos acostumbrados que a veces el internet falla, que a veces entonces, esa es la parte de la agilidad, el ser capaz de estar preparado para esos cambios y responder para estos cambios de manera ágil en lo personal. Y bueno, esto me lleva al tema del diseño instruccional. ¿Cómo es el diseño instruccional ágil? Bueno, primero que nada y más que nada centrado en valor. No es un aprendizaje como sucedió en nuestros tiempos, que era un aprendizaje centrado en la duración. Es un curso de 40 horas, es un curso que se da en un salón rectangular con pizarrones y paredes. Ahora es un curso que se aporta el valor, y entonces la definición de valor ya no es un diploma, ya no es un grado, una certificación, sino la definición de valor está enfocada en eso que mi cliente quiere. Y ahí es donde viene el tema del conejo y de la liebre y del chita. Bueno, yo pienso, cuando empiezo mi sesión de trabajo, o bueno, más bien cuando me contratan, yo tengo una creencia de la necesidad de mi cliente. Después, bueno, hago un diagnóstico y ese diagnóstico me aporta una información. Si mi diagnóstico es extraordinariamente preciso, entonces probablemente ese diagnóstico me va a dar
una ruta muy clara de lo que debería ser mi sesión de aprendizaje, pero muy probablemente en el transcurso del tiempo de mi sesión de aprendizaje me doy cuenta que la necesidad puede ser un poco diferente. Entonces, mi diseño instruccional debe ser suficientemente robusto para aportarme diferentes caminos, pero al mismo tiempo suficientemente flexible para que por cualquiera de estos caminos yo llegue a ese aporte o esos aportes de valor que son los que mi cliente está solicitando. Con la diferencia que ahora mi cliente normalmente es más vocal que el cliente que teníamos hace 10 años. Antes el cliente simplemente se queda sentado ahí en su clase y se dormía. Ahora el cliente me puede levantar la mano y me puede decir, es que esto no lo entiendo, esto no me sirve, no veo la utilidad, porque esa generación es diferente. La generación en la que estamos ahora trayendo al mercado de trabajo es diferente, entonces necesitamos ser capaces de responder con nuestro diseño a este cliente para este aporte de valor. Y eso, bueno, puede cambiar todos los días. Es la parte interesante de semana. Ahí es la parte donde la agilidad nos aporta una ventaja competitiva como facilitadores. Me hiciste recordar un documental que vi el fin de semana pasado, en donde había una banda de chitas, poco común, según dijo el narrador, es poco común que vayan tantos. Habían 5 chitas a la vez y estaban en el proceso de buscar alimentos. Y fue muy interesante porque originalmente cada chita iba como con una ruta diferente. De pronto hicieron el primer intento y no fueron suficientemente fuertes para cazar a la presa. Y entonces de pronto cambiaron el esquema y fueron en equipo. Y entonces de pronto habían 3 y de pronto habían 4 y de pronto habían 5 y ahí tuvieron comida para todos. Entonces me hiciste recordar porque pasa lo mismo en las iteraciones que ocurren dentro del proceso de facilitación ágil, en donde tenemos equipos de facilitadores. No trabajamos solos, trabajamos en equipo. Entonces tenemos equipos pequeños de facilitadores que tienen además un plazo muy corto para ponerse al día en lo que tienen que facilitar. De pronto se consiguen como tú y yo en la tarde de hoy, que nos conseguimos 10 minutos antes de la hora y tenemos que estar haciendo el trabajo juntos sin haber validado de forma síncrona en este momento qué es lo que íbamos a hablar, pero estamos hablando de un tema que tú conoces, eres experto y yo ignoro, y lo bueno que tengo una ignorancia, vamos a decir una ignorancia inteligente para poder preguntar. Entonces, es muy importante ver cómo entonces vamos validando constantemente, tú vas validando a través de mis preguntas, yo validando a través de las preguntas, y empieza a hacer como una especie de enfoque en aplicar el desarrollo conjunto de lo que estamos facilitando. Eso me parece ilusionante, pensar así, haber hecho el símil con la metáfora de las chitas. Le damos la bienvenida a Francisco Duarte desde Miami. Bienvenido. Algunos procesos de esto de la agilidad en el aprendizaje están siendo aprendidos del mundo industrial. Eso es muy interesante porque es como repetir la misma historia, porque el modelo educativo actual proviene de la educación industrial. Fue la industria la que estableció el modelo de educación industrial con toda la simetría y la rigurosidad, la puntualidad, la obediencia, el trabajo mecánico y repetitivo, o sea, todo lo que ahora criticamos nosotros en la educación proviene de la industria, pero en un momento determinado permitió que se educaran millones de personas en el mundo y fue parte de la solución. Ahora estamos buscando la solución de nuevo en la industria. Y aparecen cosas como, por ejemplo, el Scrum, el Lean Development, el Kaizen, tú nombraste el Six Sigma,
después el Kanban, el Dynamic System, el Stream Programming. Hay muchas cosas que tienen que ver con el proceso de agilidad que provienen de otros sistemas ya establecidos en la industria. ¿Cómo haces tú para agarrar todo ese mix, ¿verdad? Ese knowledge mix y convertirlo en parte del proceso de aprendizaje ágil? Fíjate que yo tuve la oportunidad de caminar el camino en reversa un poco y que finalmente es lo que me trajo a este mundo, porque finalmente yo comencé, como tú sabes, mi especialidad es la ingeniería. Yo tengo la manufactura y todo eso, bueno, eso, de eso, ahora sí que de eso vivo, como dicen en mi país. Entonces, llega un momento que doy un brinco desde la manufactura, desde esa área donde todo es, así como tú dices, definido a través de sistemas, y me meto en el ámbito educativo. Y como un poco inquieto que soy, y Francisco seguramente sabe que soy un poquito inquietito, de pronto me di cuenta que no funcionaba el implementar los sistemas de manufactura en el ámbito de facilitación de cursos profesionales, que era en el área donde me estaba especializando. Muy rápidamente me di cuenta que repetir la receta de cocina normalmente no funciona. Y después tuve la oportunidad de dar una inversión completa con la gente de Quantum, con la queridísima Bobby Porter y con Joe. Y entonces ahí aprendí que ya había mucho conocimiento sobre el cerebro. Entonces tuve la oportunidad de hacer ese rebote del mundo, digamos, quantum al mundo de la manufactura y de ir regreso. Y empecé a traer muchos de los conceptos que utilizábamos ahí, que íbamos aprendiendo ahí. Entonces yo tuve la oportunidad de incorporar en mi labor profesional como facilitador de ingeniería los conceptos estos. Y entonces al estar yendo a este lugar, de pronto me perdía, no sabía si yo estaba acá o yo estaba acá trabajando con otra cosa. Me tocó la oportunidad de viajar por toda Latinoamérica dando cursos de manufactura esbelta, utilizando juguetes. Llevaba una maleta de verdad llena con legos y con juguetes. Y al momento de incorporar todas estas técnicas del aprendizaje en proyectos y aprendizaje con juegos y aprendizaje basado en simulaciones, etcétera, empezaba a haber mucho entendimiento. Entonces, tuve la oportunidad de que las dos áreas para mí se convirtieron en lo mismo. Entonces, ahora que veo el aprendizaje, el manifiesto ágil, pues tú sabes, inmediatamente lo incorporé y hice la versión de aprendizaje ágil para la educación. Y entonces me puse a trabajar en el proyecto de aprendizaje ágil, donde traía las dos áreas. Entonces, para mí ha sido como muy natural en mi proceso, porque me ha tocado y sigo hasta el día de hoy, digamos, rebotando entre estos dos espacios, el espacio de aprendizaje basado en la ciencia de cómo aprende el cerebro, y después tengo oportunidad de ir al mundo de ingeniería y, bueno, ver casos de éxito, casos de que el éxito no es tanto, casos donde la gente sale de la sesión y realmente nos damos cuenta que no está aprendiendo. Entonces, llega un momento que para mí es completamente natural. Incluso el día de hoy estaba sentado mientras estoy trabajando en unas hojas de Excel. Me dice mi esposa, tú estás ahí sentado o haciendo Exceles, ¿verdad? Mientras yo estoy haciendo cosas de verdad, comida y teniendo una casa enorme, y tú ahí en Excel. Pero al mismo tiempo estoy escuchando, y estaba escuchando algunas conferencias, algunos de estos pláticas del canal de BBA de Aprendamos Juntos, y me voy empapando de esos conocimientos y los voy incorporando a mi plática de los lunes. Entonces, para mí, tengo esa oportunidad de que es un mundo fluido entre la ingeniería y el aprendizaje, y voy y vengo. Muy bien. Francisco, adelante con tu pregunta. Luis, encantado de escucharte nuevamente y de valorar toda tu experticia y toda tu trayectoria en esta área, ¿no? Y bueno, y Adrián por generar este espacio. Fíjate, Luis, yo te voy a leer justamente antes de esta sesión, a mí me llama mucho la atención este tema, fundamentalmente porque soy un total ignorante, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es Scrum, metodologías ágiles, etcétera, por eso es que estoy ahorita actualmente formándome para poder aprender más de esta metodología. Sin embargo, quiero leerte una definición que en esta búsqueda que he hecho
me encuentro. Y ahí va mi pregunta, ¿no? Dice así: la metodología ágil se centra en las personas y en los resultados, en la planificación adaptativa, la autoorganización y los plazos de entrega cortos. Se basa también en la comunicación entre personas del equipo, la confianza, el feedback y la flexibilidad. Tiene como objetivo la mejora continua de la calidad, utilizando herramientas como Scrum, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta mía, Luis, es la siguiente: ¿cuál es verdaderamente el valor diferenciador? Y yo los estaba escuchando, a pesar de que ingresé un poco tarde, pero los estaba escuchando que se alimenta de muchas fuentes. Pero ¿cuál es realmente el valor diferenciador de, por ejemplo, de lo que podemos llamar el aprendizaje ágil, que es el tema de este Learning Talk? Y te lo pregunto porque justamente yo leo, por ejemplo, esta definición y yo digo, bueno, pero ¿cuál es ese valor diferenciador? Porque esta misma definición yo la aplico a cualquiera otra de las enfoques de calidad y también me resulta adecuada. O sea, no me permite distinguir, por lo menos para mí, ¿no? Probablemente entiendo que sí existe, y por eso quiero que tú, como sé que has trabajado mucho con esta metodología, ¿cuál en tu opinión es el valor diferenciador que tú puedes decir, oh, es que el Scrum o no sé, pues, o esta Agile Method, etcétera, tiene este valor diferenciador? ¿Me pudieras indicar, me pudieras explicar sobre eso, Luis? Gracias. Mira, muchísimas gracias, Francisco, y tu pregunta es de verdad muy apetitosa, muy sabrosa, está como muy llena de información. La agilidad se centra en la entrega de valor, principalmente. El aprendizaje ágil es centrado en la entrega de valor. Hay un concepto en el mundo del Scrum que se llama la definición de terminado, la definición de ya acabé. Y responde a la pregunta, yo, Luis de la Torre, ¿cómo sé que ya terminé? ¿Cómo sé que ya acabé y que me puedo cambiar al siguiente tema? En el mundo de mis hijos, en el mundo Montessori, para el niño es muy claro. El niño tiene una actividad, el maestro tiene un script que dice, cuando el niño sea capaz de hacer esto por sí solo, entonces ya dominó la actividad y puede pasar al siguiente nivel. Igualmente, en el mundo de Scrum, es ¿cómo yo puedo saber si ya acabamos la lección del tema específico? Entonces, hay una definición muy puntual de terminado y es algo como muy puntual. Dice, bueno, yo ya sé que terminé el tema específico cuando el socio aprendizaje es capaz de utilizar el concepto digamos, en el salón de clase, puede extrapolar el concepto a una área diferente y puede darme una explicación verbal del mismo concepto totalmente fuera del área de evaluación, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cocinero. Un cocinero pues, puede platicarte cómo se revuelve un huevo, puede mostrarte cómo se revuelve un huevo, pero además puede mostrarte cómo cocinar el mismo huevo en un horno o en un platillo diferente, ¿no? Entonces, al momento de lograr esa rúbrica que nosotros definimos, entonces ya termina. La definición de terminado normalmente la hacemos en equipo, la hacemos entre el facilitador y los expertos y los socios de aprendizaje. De manera que al inicio de la sesión el socio de aprendizaje ya sabe cuándo ya terminó, pero no se queda de brazos decir, bueno, yo ya sé revolver el huevo, yo ya acabé. Sino ya sé revolver el huevo, pero Juan no sabe revolver el huevo, entonces como yo ya sé y ya entiendo, puedo irme con Juan y entre los dos rápidamente aprender cómo revolver el huevo y así entre todos movernos al siguiente paso. Entonces, ese es el enfoque en la definición clara del objetivo de la lección y donde el facilitador no se convierte en el único que aporta el conocimiento, sino el facilitador es el que ayuda a definir la definición determinado para que el equipo completo pueda caminar hacia esa definición determinada de la manera más ágil. Iba a decir más rápida, pero no más ágil, de manera que terminamos y podemos movernos a la siguiente actividad. Ese para mí es el concepto fundamental. En la calidad, por ejemplo, no nos importa tanto hacerlo más ágil, sino nos importa hacerlo igual siempre. En ese momento no nos estamos centrando en el aporte de valor como una agilidad, sino el aporte de valor es la repetición impecable del producto la cantidad de veces necesaria, ¿no? Entonces, para mí, por ahí es el diferenciador puntual. ¿Qué te parece? Fíjate,
voy a mostrarte un ejemplo del ambiente industrial de la industria de telecomunicaciones. Verizon utilizó un modelo híbrido ágil para desarrollar un programa de educación en mantenimiento de construcción, en particular para el reemplazo de los postes telefónicos. Creo que tú vives en una zona donde los postes telefónicos están enterrados, ¿verdad? Ahí en Miami, Francisco. En alguna zona así, ¿eh? Entonces, esto fue precisamente en la zona noreste de Estados Unidos. Fíjate qué interesante. Comenzó el proyecto y estaba el equipo de proyecto estaba en un salón en donde lo único que había era una pizarra en blanco. Y había, estaba el proyecto y lo dividieron en 24 pedazos. Y entonces estos 24 pedazos, en vez de trabajar de forma secuencial, que es lo que hubieran hecho con el modelo tradicional, lo trabajaron de forma paralela con equipos autodirigidos, en donde el que sabía era el que aportaba. El caso es que de pronto vieron cómo se visualizó todo el flujo de trabajo, lo hicieron con Kanban, que es una metodología también del bien en el mundo industrial. Y antes de que pasara esto, pues llegó un momento en que el trabajo lo hicieron en 5 días consecutivos. 5 días, en 5 días sacaron todo el proyecto. Eso nada más se puede ocurrir en un ambiente donde hay un alto empoderamiento, una confianza enorme, en donde el que está dirigiendo el proyecto no es el que más sabe, es el que sabe coordinar. Esto es importante. El que dirige el proyecto no es el que más sabe, es el que sabe coordinar. Y en este caso, pues se traían, entraban gente, salía gente de las áreas de aprendizaje y desarrollo, entraban y salían dependiendo de las necesidades que estaba teniendo el equipo. Y fue interesantísimo porque después de 24 horas de haber iniciado el proyecto, ya estaban haciendo presentaciones iniciales. Eso es importantísimo, están haciendo presentaciones, o sea, mientras estaban haciendo, estaban presentando, y cada vez que hacían algo nuevo, lo celebraban. Las celebraciones eran puntuales e inmediatas, no esperaban al final para celebrar. Esto fue impresionante desde el punto de vista metodológico, porque entonces las lecciones aprendidas nos permiten decir que se puede ahorrar una enorme cantidad de dinero cuando tú tienes gente que tiene esta preparación en la mentalidad ágil. Lo importante es que lo que había era lo que llaman un steering committee, ¿cómo se traduce eso, Luis? Un consejo, digamos, un equipo directivo. Pero es un steering committee, no tiene posición jerárquica, lo que tiene es la capacidad de producir movimiento en el grupo para que entonces preparar al grupo a tener una mentalidad de agilidad. Cuando se observaba un proceso que no era ágil, lo interrumpía. Un momentico, esto no va por el camino más ágil, vamos a corregirlo. Entonces corregía igualito que como hacía ahorita el comentario Luis, de que usaba los legos, o sea, igualito que un lego. Esta pieza no va aquí, vamos a buscar la pieza que va, y eso es un proceso que necesita que la gente sea capaz de desarrollar rápida y que sean receptivos al proceso de cascada que tiene el Agile. El Agile tiene esa característica, tiene la característica de que funciona en cascada. Como has visto las cascadas no las puedes detener. Después de que las arrancas, no las puedes detener hasta que culminan. Entonces, tiene que haber muchas iteraciones rápidas que sean flexibles y que permitan que se evite la sobrecarga que se produce por la burocracia. Aquí es importantísimo entonces que algunos encuentran en esto una amenaza a su poder. Y ese es uno de los problemas que tiene la agilidad, que la amenaza la jerarquía, amenaza el poder de la gente. Fíjate, Adrián, aprovecho que respiras para interrumpirte.
también otra de las amenazas que hemos encontrado en implementación ágil es sobre todo en equipos, digamos, suaves, así como en escuelas y estos ambientes, es que hay gente que le gusta que le digan qué hacer y hay gente que la autogestión les es compleja. Incluso tengo el caso de un amigo mío que un proyecto se le estaba viniendo abajo porque la gente le decía, es que no, es que quiero que me digas qué hacer, quiero saber qué hacer para saber a qué hora ya acabé y ya me voy a mi casa. O sea, no, tú dime qué hago y yo ya me voy, ¿no? Entonces, además de la amenaza por la jerarquía, también está la otra amenaza, porque nos salimos del status quo y hay personas que les gusta mejor que les digan qué hacer. Es otro de los retos que tenemos en las implementaciones. Decía anteriormente que uno de los mayores problemas que tiene la metodología ágil es la mentalidad jerárquica. Y entonces el cambio, la preparación mental del cambio que se necesita crear dentro del ambiente de la empresa, de tal manera de que la gente sepa que va a perder poder, pero que esa pérdida de poder no le va a hacer perder más nada que molestia, porque la autoridad lo que hace es molestar, es un pain, es un dolor que tiene que aceptar las personas, y de ahí vienen los dolores de espalda, los dolores de cuello, los dolores de cabeza, precisamente porque tienes unas preocupaciones que no deberías tener. El principio fundamental del manifiesto ágil es la mentalidad de cambio. También lo es el aprendizaje ágil. Y aquí viene una pregunta para Luis. ¿Todo el aprendizaje acelerado es ágil? Como decimos en Guadalajara, Nel pastel. No puede ser porque hay... Tú sabes que los rinocerontes son animales sumamente peligrosos, ¿verdad? Pueden correr hasta 60 kilómetros por hora, o sea, más allá de la velocidad de un ser humano normal, ¿no? El rinoceronte definitivamente no puede cambiar de manera ágil y puede cambiar de manera acelerada. Si tú te encuentras un rinoceronte del camino, más bien que te quitas, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta de valor. El aprendizaje ágil no se centra en la velocidad, sino se centra, como tú dices, en esos cambios rápidos. Y a veces la aceleración no nos puede llevar allá. Hablando con el juego de palabras, ¿no? Pero siempre y cuando el aprendizaje acelerado desde el ámbito en que tú y yo nos movemos, ese aprendizaje que va incorporando los mejores aprendizajes todo el tiempo, definitivamente tiene que ser un aprendizaje ágil, porque dentro de este mundo acelerado en el que tú y yo vivimos, lo que buscamos es siempre que nuestro cliente, que nuestro socio de aprendizaje esté contento, que esté realmente percibiendo que esto que está haciendo es favorable y es emocionalmente positivo. Entonces, desde ese ámbito te puedo decir que es la misma gata revolcada, se dice también en mexicano. En este caso, nosotros somos los que defendemos que el aprendizaje acelerado, mientras permita combinar los aspectos de los múltiples métodos que contiene, porque contiene múltiples métodos. Por ejemplo, acepta parcialmente todas las contribuciones de Georgi Lozanov. También acepta el modelo de múltiples inteligencia, tanto de Garner como de otros autores. Acepta los estilos de aprendizaje de Kolb y de otros autores. Acepta todo lo que es los canales de comunicación de la programación neurolingüística y de otros autores. O sea, el aprendizaje acelerado acepta diversos métodos y también incluye las mejores prácticas, por ejemplo, del constructivismo, del conductismo, de todas las grandes líneas filosóficas del aprendizaje que son superiores, que respetan al ser humano y que hacen que el socio de aprendizaje esté por encima de cualquier otra cosa. El foco del aprendizaje acelerado es el socio de aprendizaje. El foco del aprendizaje ágil es el socio de aprendizaje. Entonces, mientras más métodos, más prácticas, y además
incluye la experiencia de los facilitadores. O sea, es una cosa importantísima y tú lo has comprobado, Francisco, cuando has venido a la sala nuestra de aprendizaje, donde tú ves que llega un facilitador novato que nunca ha facilitado utilizando la metodología de aprendizaje acelerado, se le asigna una tarea, se le otorga una guía para que escoja una o varias estrategias, llega y hace una presentación y todo el mundo queda con los ojos blancos y sin vista. Dios mío, qué maravilla la presentación que acaba de hacer, y es la primera vez que esta persona utiliza la metodología a la cual ha sido expuesto. Entonces, se le acepta la experiencia. Lo que pasa, como bien dice Luis, es que el aprendizaje, la autonomía en el aprendizaje es extremadamente difícil de aceptar para algunas personas que necesitan que le digan paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y que cuando tú no lo haces, te censuran y te dicen esto no tiene rigurosidad académica. ¿Por qué? Porque no sigue el patrón de pensamiento que él tiene en la mente. Que mira, dice que tiene que tener paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y aprovecho justo esto que estás comentando para hacer una revisión rápida de los 4 valores que enmarcan el manifiesto ágil y cómo se alinea justo a lo que estás diciendo. Mira, individuos e interacciones sobre el proceso y herramientas. Software funcionando sobre documentación exhaustiva. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Respuesta al cambio sobre seguir un plan, ¿no? Entonces regresamos al mismo. Tú me platicas, el nuevo socio de aprendizaje llega y hace una presentación y bueno, lo que valoramos es el esfuerzo del individuo, mucho más allá de la calidad del PowerPoint que utilizó, etcétera. El software funcionando, es decir, una actividad donde sigue su diseño instruccional y esa actividad aporta resultado. Más allá si el diseño está completamente desarrollado en un PowerPoint, él sabe que tiene que hacer primero una actividad de enganche, después tiene que hacer una actividad de demostración, etcétera. Entonces, siguiendo ese flujo, se da cuenta que funciona. Colaboración con el cliente, digamos, en socio de aprendizaje. ¿Cuántas veces no hemos tenido esas sesiones de aprendizaje donde tienes un monólogo extraordinario y tienes un grupo de personas durmiendo de manera fabulosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cada uno de estas propuestas de valor del aprendizaje ágil va muy de la mano con lo que estás platicando, ¿no? Estas experiencias de aprendizaje donde no se trata de que el socio cubra los 15 minutos. Se trata de que el socio provoque el aprendizaje o provoque el ambiente de aprendizaje para que el aprendizaje se geste en cada uno de los socios. Y ese es como que el enfoque completamente diferente de lo que queremos hacer en este mundo ágil y o acelerado. Cuando, por ejemplo, nosotros insistimos tantas veces que es más importante el objetivo que el contenido. Es precisamente desde ahí, porque a veces tú que trajiste un barril lleno de contenido, solamente le pudiste sacar una taza, pero resulta que esa taza es de oro en polvo y contribuyó al logro del objetivo de aprendizaje de forma fundamental. Entonces, a mí no me importa si tú no presentaste el resto del contenido que venía en el barril, porque a lo mejor eso lo que hiciste fue que trajiste más de lo que tenías que traer. Lo que me interesa es que en el proceso de evaluación, el cual debe ser constante y debe ocurrir en cortos periodos de tiempo. O sea, a veces nosotros cuando estamos facilitando, estamos evaluando en el momento, en corto tiempo. A veces pasa que de pronto viene un socio de aprendizaje, interviene, inmediatamente viene un proceso de retroalimentación y la gente dice, pero ¿por qué lo interrumpiste? ¿Por qué? Porque lo que llama Giselle Barré, el momento de aprendizaje ocurrió y entonces allí es donde hacemos la evaluación, porque a mí no me interesa el contenido yo lo puedo ir a buscar cuantas veces quiera y me paseo desde aquí, pero debo evaluar de forma constante y en cortos periodos de tiempo. A ver, Luis, te está haciendo una pregunta. Hazla en viva voz, Francisco, por favor. No, te preguntaba acá en el chat, Luis, ¿en qué experiencia de justamente de aprendizaje ágil has participado recientemente? Mira, te voy a dar justo iba a dar un ejemplo a lo que estaba comentando Adrián.
respecto a estas experiencias de aprendizaje. Y tu pregunta viene muy al momento. Estuve... Yo tengo capacidad de leer las mentes, Luis, acuérdate de eso. Así es, así es. Es una competencia que es Estuve en República Dominicana. Ajá. Perdón, Francisco, no escuché. No, digo que eso es una competencia de leer las mentes que he desarrollado. Bueno, ahorita vi que Adrián te leyó los labios, tenías tu micrófono en silencio y leyó acerca de las zonas de Miami. Y dices que, mira, no me sorprende nada, pero bueno, déjame platicarte este ejemplo. Estábamos dando un curso para facilitadores profesionales en Santo Domingo y había un tema que es de contenido bastante denso y es de esta persona que ahorita Adrián me va a recordar el nombre, de la persona que descubrió el tema de la neuroplasticidad y de cómo en unos ratitos, unas ratas tenían sus ratitos, que son las ratas chiquitas, y esos ratitos jugaban en ambientes enriquecidos un ratito, y al jugar en esos ambientes un ratito, ellos empezaban a generar en su cerebro más conexiones, y las ratas de los otros, las ratitas de las otras ratas que vivían en ambientes aburridos generaban pocas conexiones. Entonces, esta mujer descubrió este concepto que se llama densidad neuronal. Y bueno, este tema es complejo y no se habla con ratitas y ratitos, sino se habla con un tema acá mucho más interesante. Entonces, yo invité a mis socios de aprendizaje que sacaran su teléfono celular, les di el nombre de la autora esta que había descubierto la metodología y les dije que tenían 5 minutos para hacer un resumen entre todos en su mesa de qué era lo que había hecho esta mujer y por qué había sido tan famosa, y creo que hasta el premio Nobel le dieron por ahí alguna cuestión. Entonces, entre todos empezaron a hacer su preparación y así como te digo, 5 minutos. Después terminamos, nos pusimos alrededor del salón, éramos como unas 25 personas y cada uno empezó a construir el aprendizaje sobre la base de otro. Yo hablé de este ejemplo que te dije, de las ratas y los ratitos. Hay ratas que viven en ambientes enriquecidos y el vivir en esos ambientes les ayuda a generar mayores conexiones neuronales. Mira, pon tus manitas así, pon así, tus manitas, ponlas así. Ajá. Y hay ratas que viven en ambientes que son aburridos y solo generan poquitas conexiones neuronales. Entonces, al final, la densidad de su cerebro es menor. Bueno, y así como lo hicimos en 5 minutos, otros 5 minutos la gente participó y todo, y terminamos. Y toda la gente quedó sorprendida de todo el contenido que había surgido, porque obviamente el tema básico lo aportan las primeras 3 o 4 personas, pero conforme te toca hablar, tienes que acordarte de algo mucho más interesante. Entonces empezaron a construir, y obviamente, como somos cerebros diferentes, hay gente que se enfocaba en otras cosas. Hay gente que se enfocaba en los ratitos y las ratitas, hay gente que se enfocaba en la biología y los cerebros y las dendritas y las neuronas. Entonces, entre toda esa riqueza de perspectivas, se crea una pieza espectacular. Al momento de terminar esto, nos fuimos a la siguiente actividad y al cierre del taller hay una retroalimentación donde platicamos qué aprendiste, cuál fue la lección más interesante, y algunas de las personas comentaron que esto que había hecho yo de utilizar los teléfonos celulares para adquirir el contenido, como decía Adrián, había sido algo como que sumamente innovador, sumamente impactante, y había generado entonces una memoria mucho más fuerte que si alguien hubiera dado esta cátedra. Al día siguiente tuvimos una revisión, se llama un paseo por la galería, donde revisamos todos los pósters del salón, los flip charts, y al momento de llegar a esta pieza de la neuroplasticidad, hubo mucho contenido, mucha gente empezó a platicar, incluso gente se fue a su casa y encontró el celular con la referencia que había buscado y la siguió leyendo, ¿no? Entonces, justo lo que dice Adrián, se hace esa revisión del aprendizaje y se hace esa retroalimentación. Y entonces nos damos cuenta que ese método, o me di cuenta yo que ese método que utilicé fue muy apropiado para ese grupo. Y al final, como postre y la cereza del pastel, gente que estaba a mi mismo nivel, que eran facilitadores profesionales del modelo, se acercaron a mí y me dijeron, impactante. Jamás se me hubiera ocurrido, jamás lo hubiera hecho, jamás había aprendido tantas cosas de esta pieza como lo que hicimos con el teléfono celular. Y de verdad que fue una actividad que, mira, la saqué de la manga, porque de verdad, el grupo ya estaba cansado, ya tenemos 2 días completos trabajados, había habido mucho contenido. Entonces, ese rompimiento en la agilidad, yo tenía muy claro qué es lo que quería que aprendieran ellos. Y como yo tenía claro eso, la definición terminada para mí era perfectamente clara. Ya no tenía que seguir yo todos los pasos, yo no únicamente tenía que encontrar la manera que rápidamente llegáramos. Y fue, bueno, un aprendizaje bastante contundente, gracias a Dios. ¿Algunas recomendaciones de lo que viene del mundo de la agilidad al mundo del aprendizaje y que a nosotros nos ha funcionado? Es tener, por ejemplo,
identificar a las personas que conocen, el que sabe, digamos, experto, si se puede decir de alguna manera. Una persona que conozca de educación, que conozca de desarrollo, que conozca que sea experto en las materias que se están manejando. Y saber, a lo mejor no lo tienes en la sala, pero lo tienes en el teléfono celular a distancia del teléfono celular o un correo electrónico. Eso es importantísimo. Después, por ejemplo, tener ser consistente. Una cosa que a mí me pueden censurar por todos lados, pero es que no es que me falte consistencia, porque de verdad que he tenido 30 años metido en esto del aprendizaje acelerado, por lo menos consistencia. Pueden reconocerme que puedo tener, ¿no? También Luis pasa lo mismo. Cuando nosotros nos encontramos hace 16 años, algo así, y no hemos hecho otra cosa que estar conversando de aprendizaje acelerado, y además conversamos a veces hasta con las mismas personas de forma independiente, y eso es muy importante. Otra cosa es que el aprendizaje acelerado, al igual que el aprendizaje ágil, es adaptativo. Te adapta al ambiente, al sistema, a los recursos que posee. A veces te faltan todos los recursos, lo que no te falta es cerebro para pensar en cómo utilizar los escasos recursos que te presenten. Y yo te digo, nosotros, tanto Luis como yo, hemos tenido unas experiencias interesantísimas que nos han tocado ambientes rurales en donde lo único que hay es gente. Ahí no hay más nada que gente. Y ahí, bueno, hay que inventar todo lo que hay que inventar para poder hacer el trabajo que además se hace mucho más divertido, mucho más intenso, porque la interacción humana es maravillosa. Y creo que también como dato muy puntual, Adrián, es el tema de la evaluación. No, nuestro enfoque no es la calificación, no es el examen, no es el grado. Nuestro enfoque es muy puntual en la adquisición del conocimiento, y en caso de adultos es el cambio de conducta en el adulto. Ese es como que la clave. No quiero que hacer un examen y que me lo evalúes, ni que me des una como le llaman, la happy sheet, las evaluaciones de salida de ¿te gustó? ¿Qué puede mejorar el facilitador? Es realmente encontrar que el socioaprendizaje tiene un cambio de conducta, y ese cambio es percibido claramente. En ese momento es que nos damos cuenta que el socioaprendizaje ya adquirió, aprendió el conocimiento, ya lo apropió. Esa es para nosotros la clave puntual, no es una happy sheet, porque eso es... Mira, a mí me encanta porque Francisco y yo vivimos las evaluaciones aquellas de que las empresas nos evalúan si los cachitos de jamón estaban fríos o si el café estaba bien servido. O sea, en serio, el aprendizaje estaba impactado por los refrigerios que se habían servido. Es así. Muy cómico eso, muy cómico. Y agrego lo siguiente, Adrián, que fíjate que es increíble, pero muchos de los entrenamientos, a pesar de que eran de una calidad que se puede decir el facilitador de una altísima experticia, además manejo del tema, pero por el hecho de que el refrigerio, el snack, no sé cómo se dirá allá. También se dice aquí en los Estados Unidos, se dice o coffee break. ¿No? Ese coffee break, exacto. Pero la calidad del coffee break impactaba entonces la evaluación del curso. Resulta que a veces nosotros teníamos una calificación muy baja y decíamos, bueno, pero ¿y qué pasó con Luis Torres si este es el papá de los helados? No, resulta que no era Luis Torres, pero la evaluación total del curso había sido impactada porque el snack no había cubierto las expectativas o no era suficientemente abundante o vaya a saber. Incluso a mí me hacía mucha gracia porque resulta que la gente en su casa no comía refrigerio. O sea, la gente está en tu casa, está estudiando, está en la oficina, está estudiando y no tienen coffee break. Entonces yo digo, pero ¿por qué la necesidad enorme de estar engordando a los demás durante esos días? Bueno, pero bueno, la verdad que yo, como descubrí eso a tiempo, hacía trampas para que el refrigerio fuera extraordinario y no ganarme una raya con mi cliente por ese lado. Déjame
Pero todo el último día, ¿verdad? El último día le traías ahí hasta pequeños y lo que sea, con tal de Claro, no solamente eso, traían incluso traje mariachi, traje conjuntos con acordeones, cantaba yo para que que estaba conmigo. Mira, Luisito, en este caso, lo que dijiste ahorita, la evaluación continua, eso es fundamental, pero quiero poner un par de cosas adicionales. Primero, es que el facilitador debe ajustarse a los objetivos, debe enfocarse a que sea necesario, imprescindible que él combine todo lo que tiene que hacer, haga todo uso de los métodos que quiera, de toda la metodología que quiera, pero que cumpla el objetivo. Porque si algo frustra al social media es que se le prometió un objetivo y no se lo cumplió. Y ya por último, un par de cosas adicionales que son, pareciera que fueran subalternas, pero no lo son. Piensa en cuáles son los dispositivos tecnológicos de los cuales cuentan tus estudiantes, porque resulta que lo vemos muchísimo. Estudiantes que no cuentan con los dispositivos que son requeridos para la educación y entonces pasan las de Caín, o al contrario, que el facilitador está envejecido en sus dispositivos y llega a pasar pena con los socios de aprendizaje que son muchísimo más avanzados. Tiene que entonces, en ese caso, el ambiente de cooperación. Un momentico, mira, yo tengo esta máquina que es la que tengo yo. ¿Cuál tienen ustedes? Vamos a ver cuál usamos para sacar el mejor provecho. Y por otro, hay que adaptarse a la situación. O sea, esto debe ser como el liderazgo, es situacional. Deben cumplirse las normas. Los gobiernos deben ser de leyes más que de personas. Por lo tanto, si hay una norma, la norma es para todo el que forma parte de la sociedad de aprendizaje que está ahí reunido. Tiene que haber consistencia y congruencia entre lo que son las normas que se han promulgado y las que se están cumpliendo. Eso es parte, mira, eso, en el manifiesto ágil se hace una fuerza importante en el cumplimiento de la normativa, porque es allí donde se puede perder mucho de lo que se ha logrado en el buen trabajo que se ha realizado en los equipos. A ver, ¿qué tal les gustó esta conversación sobre el aprendizaje ágil? Bueno, para mí este es un tema fascinante. La verdad es que es un tema nuevamente incursionando nuevas posibilidades bueno, justamente de desarrollo, de poder intercambiar dos mundos que tradicionalmente han estado separados, que es el mundo educativo y el mundo organizacional. Pues, ¿no? Entonces, en la medida que pueda haber confluencia y retroalimentación de esos dos mundos, me parece que eso es extraordinario, porque entonces las realidades comienzan a ser totalmente distintas y siento que nuestros socios de aprendizaje y nuestros estudiantes pues puedan tener un mayor acercamiento a la realidad como tal, pues, ¿no? Y eso es para mí fundamental, ¿no? El hecho de que lo que se reciba a nivel académico tenga cada vez más cercanía con lo que ese estudiante va a poder desarrollar en términos de su expectativa profesional y de su desarrollo profesional, ¿no? Eso es para mí fundamental, pues, ¿no? Gracias, Francisco. A ver, Luis, un cierre ágil por tu parte. Bueno, de hecho quería corroborar lo que estaba diciendo Francisco. Una de las maravillas que tiene el marco de trabajo ágil, como el caso de Scrum que tú mencionabas, es que puede ser adaptado a cualquiera de los espacios. Entonces, el mismo marco de trabajo puede trabajar el equipo de recursos humanos. En el mismo, un marco exactamente igual, obviamente, trabaja la gente de producción y la de diseño. Pero también, por ejemplo, los proyectos corporativos de la empresa. Ya muchas empresas ya no están yendo hacia una misión y visión a 5 años. Porque en 5 años, mira, hace 6 meses no había un tema con Rusia y hace 3 años no había un tema con los murciélagos y los chinitos. Entonces, ya estamos en ese mundo donde cada 6 meses hay una cosa nueva. Tú ves los autos electrónicos ahora que se manejan solos, etcétera. Entonces, ya las empresas se están dando cuenta que es a través de esas iteraciones pequeñas donde se puede alcanzar ese valor que nuestro cliente está buscando.
Entonces, mi invitación es esa, explora en tu mundo puntual cómo es que tú haces tus proyectos, cómo es que tú haces tus lecciones, cómo es que te haces tus diseños. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando comenzábamos con los diseños instruccionales hace unos 2 años, un documento que diseñamos con Adrián para los talleres de facilitación. Bueno, luego se hizo más pequeño y luego se hizo más pequeño porque ya estamos utilizando un diseño mucho más ágil. Y para mí el ejemplo, digamos, sine qua non de la agilidad es TikTok, donde un video, el promedio de los videos de TikTok son 18 segundos. Y en ese tiempo tenemos que tener una entrega, un delivery. Entonces, cuando nos damos cuenta que nuestro socio de aprendizaje está acostumbrado a recibir entregas de valor de 18, 20, 35 segundos, entonces nos damos cuenta que el mundo ya cambió. Y yo tengo que ser capaz de diseñar. Hace un año para Instagram, el día de hoy para TikTok, el día de mañana no sé qué es lo que venga, pero nuestros socios de aprendizaje están consumiendo la información de otra manera. Nuestros socios de aprendizaje están acostumbrados a que el tiempo pase de otra manera. Su integración tecnológica es mucho más avanzada que los socios de aprendizaje teníamos hace 3 años. Entonces, tenemos que estar listos porque si no, muy puntualmente, hay un Francisco ahí en el mundo, hay una Adriana en el mundo que sí sabe hacer esa otra cosa, que si nosotros nos quedamos aquí, el mundo va a cambiar hacia ahí. Y en mexicano se dice, me quedé colgado de la brocha. Está el pintor ahí subido a su escalera y le quitan la escalera y se queda colgado de la brocha. Así más o menos nos pasaría. Entonces, para mí la invitación es esa. Ves que es el valor que tu socio de aprendizaje está buscando, que tu cliente, que tu proyecto, que tú en lo personal estás buscando. Y entonces, Alexa, enfócate ese valor. Alexa, stop. Hey, no se quede colgado de la brocha. Es el cierre del programa de parte de Luis de la Torre. Que tengan una feliz noche. Gracias por haberse conectado. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para seguir viendo este y otros programas.